Hoy hablaremos de la enfermedad. Ay, ¿cómo se llama este alemán? ¿Cómo se llama este alemán? Así es, Alzheimer. No te vayas. ¿Tú cómo quieres vivir? ¿Saludable? ¿Contento? ¿Feliz? ¿Relajado? Radio Mujer te dice cómo mantener y recuperar tu salud en un programa que te orienta de pies a cabeza. Quiero vivir. Los temas médicos de tu interés tratados por un especialista, el doctor Gilberto Priego. Tu cita está lista. Adelante. Bienvenidos a este su programa Quiero Vivir. Yo soy el doctor Gilberto Priego y hoy, como todos los días, primero dándole gracias a Dios nuestro Señor de haber despertado y haber despertado con bien, te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a este tu cachito de medicina, tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender, punto y se acabó. Hoy con nosotros un gran invitado, así es, este programa se engalana con nuestro geriatra que es el doctor Víctor Villa Esteves. Bienvenido, gracias por estar aquí, Víctor. Gracias, Gilberto, buenos días. Y bueno, con este tema tan en boga, tan interesante, tan provocador como el coco, o sea, como que todo el mundo le tenemos miedo, porque hemos visto en algún familiar o algún conocido los estragos que hace esta enfermedad y como que uno dice, no, es que aquí, ¿sabes qué, Víctor? Ya ves que dicen que los viajes, o sea, cuando tú viajas, te queda el recuerdo. Entonces, si pierdes toda tu fortuna económica, dicen, me quedé con el recuerdo. Pero esta enfermedad te arranca también el recuerdo. O sea, si llegas a viejito, anciano, dices, pues no tendré dinero, medio como, pero tengo mis recuerdos de mis viajes. Pues ahora también ya eso nos lo está quitando. Sí, y eso es lo que hace lamentable un envejecimiento con una enfermedad como lo son las demencias. Recordemos que la enfermedad de Alzheimer pertenece a la familia de los síndromes demenciales o síndrome de deterioro cognitivo mayor. Este cuadro, esta familia de demencias, pues implica a muchos elementos, cerca de 70 enfermedades similares a la enfermedad de Alzheimer, que son demencias y que hacen que muchos médicos se equivoquen erróneamente, cometan errores en cuanto al diagnóstico. Sin embargo, Gilberto, bueno, en la enfermedad de Alzheimer se caracteriza por lo que mencionas, en particular los olvidos, el problema de memoria, pero en la memoria reciente, cuando ya olvidamos los viajes que hicimos en la juventud, cuando ya olvidamos lo que pasó años antes, pues ya la demencia ya está muy avanzada, pero tarde o temprano sí puede llegarse a olvidar también esta parte, o de hecho se olvida, pero en la segunda o tercera etapa. Cuando hablamos de la primera etapa, el inicio de la enfermedad de Alzheimer, son las cosas recientes, las que se olvidan, los hechos recientes, lo que hice ayer, lo que hice hoy en la mañana, la fecha del día de hoy, alguna cara de alguien que no veo todos los días, de repente el nombre de esa persona que no veo diario y no me he acostumbrado, obvio alguna información nueva, ¿no? Entonces esa es la parte que hay que diferenciar, porque a veces las personas dicen, bueno, yo todavía me acuerdo de mi abuelita, el nombre de los hijos de mi abuelita, y bueno, esa parte se te va a olvidar aunque tengas Alzheimer, pero en etapas más avanzadas, pero al inicio son las cosas recientes. ¿Por qué es tan, llamémosle, o sea, tan reciente esta enfermedad, o es tan antigua como la humanidad y solamente que tendrá 100 años o cuántos años tendrá de que se empezó a catalogar como una enfermedad nueva, entre comillas?
Mira, en el año de 1906 se le dio el nombre, pero esta enfermedad ha existido desde hace pues siglos. Yo me atrevo a decir, lo que pasa es que no vivían las personas, primero no vivían las personas tanto tiempo como para llegar a un diagnóstico. Y en segundo lugar, al inicio se confundía con, no sé si recuerdas, hablaban de arteriosclerosis cerebral, demencia senil, que son términos ya del ancestro, o sea, son terminología vieja. Hoy día no es correcto decir demencia senil. La demencia senil no existe. La demencia senil es decir que es un senil con demencia, pero no estamos diciendo nada. Claro. Sí, ahí no estamos poniéndole el apellido o el nombre a la enfermedad. Hay que decir, es una demencia tipo Alzheimer o un posible o probable Alzheimer, es una demencia mixta, una demencia vascular, una demencia de cuerpos de Lewy, una demencia de lóbulos frontales, una demencia de Pick, una demencia por Parkinson, o sea, es una innumerable cantidad de padecimientos. O sea, medio hasta como estigmativo, ¿no? O sea, eso quiere decir que llegas a viejo y vas a estar demente. Así es, y eso es lo que se consideraba, y de hecho todavía actualmente tanto la sociedad como muchos médicos siguen considerando que el envejecimiento implica llegar a tener demencia. Sin embargo, bueno, como geriatra con muchos años de experiencia, te puedo decir que tengo pacientes de 100 años con una memoria que ya la quisiéramos nosotros. Esto no sucede por años, esto sucede por múltiples factores. La causa de la enfermedad de Alzheimer es multifactorial. Cuando nosotros estamos hablando de esta enfermedad, a diferencia de, no sé, por ejemplo, una embolia cerebral que puede ser tan abrupta y afectar tu cerebro, aquí se va dando pianito, de poco a poquito. Exacto, eso es lo que marca una diferencia, y desde ahí, desde que la persona te empieza a describir cómo empezaron los olvidos, tú puedes ir formando un diagnóstico. Una verdadera enfermedad de Alzheimer, la familia te dice, no sé, lleva varios años, no sabría decirle cuándo, pero hemos notado que está repetitiva, que olvida las cosas, que empieza a dejar de hacer lo que ella antes hacía normalmente. Y en cambio, en una demencia vascular es muy claro, te dicen, a raíz de una cirugía que tuvo el mes de enero del año pasado, o resulta con que tuvimos un coraje, un evento en la familia, y de repente al día siguiente o a la semana siguiente, en tal mes, el paciente comenzó con olvidos. Y eso ya desde ahí te marca la pauta que eso es vascular más que degenerativo. Esto que quede claro que no es un cáncer, no es una diabetes, no es una aterosclerosis. Efectivamente, no es un cáncer, la diabetes es un factor predisponente, la aterosclerosis es un factor de riesgo también, pero es una enfermedad degenerativa, es decir, va matando las neuronas y la comunicación sobre todo que tienen unas con otras para permitirnos recordar lo que normalmente debe ser la memoria. Oye, Víctor, tú que eres experto en esto, siempre nos han echado en mente que usamos muy poquito nuestro cerebro, que usamos el 5 o el 6%, que no llegamos ni al 10%. ¿Es cierto eso? Digo, porque la otra vez veía que cómo trabaja nuestro cerebro y creemos que, ¿cómo? ¿Tenemos ya aquí unos al bisturizazo? Válgame Dios. La pregunta con la que nos vamos es si sí trabaja nuestro cerebro en una parte consciente, pero también en una parte inconsciente. ¡Vámonos! Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir. Les recuerdo que nuestro invitado es de lujo el día de hoy. Está con nosotros el doctor Víctor Villa. Y nos quedamos en esta pregunta que le quería yo hacer a Víctor. Recuerden que él es geriatra, nuestro experto, acerca de que nuestro cerebro tiene dos tipos de funciones. Y la otra vez estaba escuchando los cientos de funciones que tiene para conservar y manejar todas las funciones de nuestro cuerpo. Y luego aparte, la parte cognitiva, la parte del razonamiento. La pregunta que yo te quiero hacer es esta. ¿Es cierto que nada más trabajamos, o sea, como un poquito de nuestro cerebro y hay personas que nunca lo usan? Entonces, si hubiera subasta de cerebros, ese costaría más porque nunca se usó. No, vaya que sí, muy buena pregunta. Mira, Gilberto, ¿qué tanto trabajamos nuestro cerebro? Bueno,
Esto se ha hecho mediciones a través de resonancias volumétricas en las cuales nos permiten reconocer el tamaño de ciertas zonas. Entonces hoy se reconoce ampliamente que en el hipocampo, que es una zona estructurada del cerebro en la parte media, es la zona donde se guarda lo que es la memoria reciente de momento. Ya posteriormente de ahí que pasa los procesos mentales y de memoria, se implantan en zonas de la corteza, en diferentes zonas de la corteza. Recordemos que son millones de caminos que nos conducen a la memoria, memorias sensitivas, olfativas, emocionales, en fin. El proceso de la memoria es un proceso muy complicado, pero incluye esas zonas, lo que llamamos corteza y la zona subcortical y aquellas partes del cerebro internas explícitas que nos dicen lo que es o forman lo que es la memoria. Entonces, a través de esa volumetría hipocampal, nosotros podremos deducir si una persona está usando o no un cerebro en cuanto a la memoria, que es lo importante. En ese caso, bueno, hoy se sabe que aquellos, y esto muchas veces se ha hecho más bien en ratones, pero se mide el hipocampo y se ha visto que aquellos que hacen ejercicio, por decirte algo, aquellos ratones que tienes en una jaula con la rueda famosa que están camine y camine, tienen un hipocampo más amplio, es decir, recuerdan más. Se ha visto también que ciertas dietas ayudan al crecimiento o no del hipocampo. Y se ha visto que aquellos que tienen un sedentarismo, en individuos también, o en personas, aquí ya vámonos a un Alzheimer, en el cual se le mide la volumetría y luego se estimulan con terapias cognitivas, el hipocampo crece. Entonces, hoy día, para nosotros lo que en nuestra época de medicina era así como que no, y muy tajante, el cerebro no se reproduce y por tanto todo lo que se pierde se perdió. En ese sentido, así lo mencionaban, hoy sabemos que no, un cerebro incluso dañado puede trabajar y a través de una estimulación adecuada vuelve a funcionar. Entonces, esto lo llamamos como reserva cognitiva y qué es lo que es tu pregunta. ¿Cuántas personas tienen y qué tamaño es la reserva cognitiva? ¿Qué tanto trabajas tu cerebro? Eso depende de una manera individual. No es la misma la que tú tienes de seguro, el área de Broca, el área del lenguaje, aquellas zonas cerebrales mucho más desarrolladas que otras personas. Se ha descubierto, por ejemplo, que los taxistas en Londres son de las personas que tienen un hipocampo, una zona de memoria más grande en el mundo. ¿Por qué? Por las calles, por las zonas y demás que andan todo el día. Y fue donde se hizo el estudio, de seguro aquí también, los taxistas en el DF, claro, etcétera, ¿no? Porque ellos recuerdan y tienen que retener mucha información. Entonces, en la medida que nosotros, ahí fue cuando se desarrolló y se descubrió que en la medida que tú usas tu cerebro para ciertas funciones, ese cerebro tiene el fenómeno de plasticidad neuronal y ese cerebro va a trabajar o neuroplasticidad y va a trabajar y va a compensar y va a crecer de tal manera que entonces tú estás echando a trabajar tu cerebro. Cuando hay muchos programas de televisión que dicen no usamos más que un 5, un 10, es muy difícil medir qué porcentaje exactamente estamos echando a trabajar. Pero sí, por supuesto que no es toda la capacidad que tenemos a nivel cerebral. Y luego, para hacer más complicado esto, es la mente consciente con el razonamiento y el inconsciente, que es la parte que muchas veces se maneja, sobre todo en hipnosis y demás. Tenemos la mente consciente, el inconsciente, el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo. Nosotros trabajamos por lo general un hemisferio más que otro, dependiendo de las características de cada persona. Pero en el Alzheimer lo que se daña es el hipocampo, son las zonas de la memoria y son los que requerimos reforzar. Cuando estamos hablando de estos conceptos, ¿son los que hacen posible que se etiquete como enfermedad? Sí. Dices tú más o menos en 1906 es cuando ya se le da el nombre. Se le dio el nombre ahí a Alois Alzheimer. Se le dio el nombre porque se reconocieron dos cosas en características de la enfermedad, que era una formación de placa amiloide, que es una cicatriz de proteína beta amiloidea en el cerebro, y las marañas neurofibrilares, que son formadas por desdoblamiento y desintegración de la proteína tau, que envuelve las vainas neuronales. Es decir, estas dos lesiones características impiden que las neuronas trabajen.
y estos van dañando el cerebro de tal manera que la memoria no se forma. Pero no nomás es la memoria, tú estás diciéndolo, y se pierde la atención. Ahorita voy a mencionar, por ejemplo, qué preguntas hacemos, cuáles serían las primeras señales, cómo podríamos saber que una persona empieza a tener un deterioro cognitivo y puede ir camino a una demencia. Bueno, nos da señales años antes. Un individuo que va a desarrollar demencia a los 60, quizás desde los 40, 50 empieza a tener algunas señales. Y esas señales son, ahorita vamos a ver cómo es esa pérdida, vamos viendo cómo ese cerebro se va atrofiando, cómo nos va marcando esas alarmas. Entonces ahí esos son los síntomas, pues, pero es atención, orientación, razonamiento, juicio, lenguaje, capacidad motora, todo eso se va a ir desintegrando. En unos más, en unos menos, no hay 2 pacientes de Alzheimer iguales, cada paciente es distinto, unos evolucionan de manera más agresiva. Yo he tenido casos que en 2-3 años la persona queda en calidad de bulto. Así, hay demencias agresivas, muy, muy agresivas, y llega a morir. Pero ahí la mayoría de los pacientes duran 10, 15 años hoy día con esa supervivencia. Ahora, Gilberto, si son 50 millones de enfermos con Alzheimer en el mundo hoy, más de 50 millones, y se espera que ese crecimiento sea potencial en los próximos años. Entonces, es una epidemia, es una enfermedad. Hay más casos de Alzheimer que de cáncer de mama, que tú sabes que es uno de los cánceres principales. Ajá. Mata más, se mueren más de Alzheimer que de cáncer de mama y próstata juntos. Te hablo de juntos. Hay más casos por demencia. Que no se conoce, que no se sabe, que a lo mejor muere de demencia con una neumonía y entonces le ponen en el certificado neumonía y sale como neumonía que murió. Es otra cosa, porque nosotros, bueno, allí en ese aspecto, pero la mayoría de las personas con demencia mueren a través de infecciones y no le ponen el certificado que tenía Alzheimer. Pero aún así sabemos que existen casos, cada día más, cada 60 segundos aparece en el mundo un caso nuevo de Alzheimer, y que es la enfermedad del futuro, y que si no nos ponemos alerta y empezamos a trabajar, que ya la podemos prevenir, retrasar, y los países tienen mucho por hacer, lo podemos hacer ya hoy día. ¿Qué es estas señales, Víctor? Mira, por ejemplo, cuando empezamos, le decimos una familia siempre nos dice, bueno, ¿y cómo va a empezar? Claro, una de las cosas es que se vuelven repetitivos, que empiezan a decir las cosas constantemente, que nos dicen las mismas preguntas todos los días, nos hacen una pregunta o un tema y vamos a una plática y nos la vuelven a contar la misma historia, esas famosas repeticiones. Y otra que también olvidan los objetos, ¿no? Empiezan olvidando objetos, después desconocen las caras, y ya cuando es más avanzado no reconocen ni a los hijos y finalmente no se reconocen ni ellos mismos, se ven al espejo y platican como si fuera otra persona. Entonces, esas son las cosas muy comunes. Pero también hay otras pequeñas, ¿no? Por ejemplo, una persona que empieza, que tú le dices, oye, ve al súper y me traes crema, o a la tienda y pan. Y ella va a la tienda de la esquina o va al supermercado, depende de cuántos artículos le hayas encargado, y de repente llega allá y ¿qué me dijo? ¿Qué me dijo que llevara? Ay, se me olvidó. Entonces, esa es una de las cosas. Esa es una de las cosas. Olvidar cosas, una lista de artículos cuando vamos al supermercado, si no la llevamos anotadas. Entonces, muchas veces digo, ay, voy a comprar, y cuando voy, se me olvidó. Bueno, ocasionalmente está bien, pero si ya es cada vez que voy, ya no está tan bien. Fíjate, una señal como esa. Otra es olvidar eventos recientes que pasó ayer. Por ejemplo, tuve una cita. Oye, ayer fuimos al doctor. ¿Cómo? No fuimos. Sí, fue ayer. Oye, ¿qué hicimos antier? No, pues no recuerdo. O sea, eso es otro aspecto también. Otro aspecto sería, ¿qué pasó? Que recordar las cosas de una conversación pocos días antes. ¿Qué estuviste platicando con tu hijo o tu nieto? No, pues no sé. ¿No recuerdas que le estuviste comentando acerca de, tu dinero en el banco? No lo recuerdo. Olvidar las cosas que sucedieron. Olvidar dónde ponemos o guardamos objetos. O sea, ¿dónde dejé las llaves? ¿Dónde dejé mi cartera? ¿Dónde está el celular? Todas estas cosas se empiezan a hacer, no por una vez que me dé, cuidado con eso, voy a aterrorizarme y ya tengo Alzheimer. No, sino cuando esto empieza a ser ya más frecuente, diario, 2-3 veces a la semana, y vamos a ir notando que esto va progresando. Esto hablamos de la enfermedad degenerativa. Repetir historias o preguntas, que te lo decía en un principio. Una de las cosas importantes es no recordar la fecha y el día de la semana.
Y ahorita te digo, ¿qué día es hoy? No, pues tal día, tal día, tal. Ok, a lo mejor tienes un más menos uno de falla. Me puedes decir domingo, es martes. No, bueno, o sea, ¿qué día es hoy? La fecha, el mes, también más menos uno. Pero que ya me digas que estamos ahorita en diciembre, bueno, como que no andas muy bien orientado a nivel del tiempo, ¿no? Entonces, eso, incapaz de dar instrucciones verbales a alguien. Sobre todo, tú quieres decirle a alguien cómo funciona. Esa persona que empieza con un deterioro cognitivo, aquí hablamos de deterioro cognitivo, entonces esa persona no le puede explicar, mira, para poner el micrófono tienes que ponerlo de esta manera, prender este botoncito y ya. Una persona con deterioro lo olvida. ¿Qué les parece? Interesantísimo, pero tenemos que irnos al bisturizazo. Así es, si no me recuerda David, el bisturizazo, se me olvida. ¿Tendría Alzheimer? Vámonos al bisturizazo. Nuestros teléfonos 31 22 11 90 36 47 18 83. Recuerden que este programa se transmite en vivo de 8 a 9 de la mañana, pero se retransmite de 11 a 12 de lunes a viernes a través del 1040 1040 de amplitud modulada. ¡Vámonos! ¿Eres una persona saludable? Descúbrelo aquí, en tu programa Quiero Vivir, en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir. Hoy con nosotros el doctor Víctor Villa Esteves, nuestro geriatra consultor, hablando de esta enfermedad, Alzheimer, que también les recuerdo pues que este mes de septiembre es especial para esta enfermedad, ¿verdad? Es el mes del Alzheimer, porque en particular el 21 de septiembre es el Día Mundial de Alzheimer. Y aquí hacemos la mención y la invitación a todo nuestro público para que el día 23 de septiembre, sábado 23 de septiembre, de 8 de la mañana a 13:30 horas, vamos a tener oportunidad de escuchar al doctor Gilberto y a muchos otros médicos más dentro de nuestro 16º curso anual ya. 16º curso anual para familiares y cuidadores de enfermos con demencia, que va a ser en el Campus Univa, en el Salón de Usos Múltiple, de 8 de la mañana a 13:30 horas, por parte de la Fundación Alzheimer Guadalajara, y que es un evento sin costo. Entonces, para aquellas personas interesadas en conocer la enfermedad, pero sobre todo familiares y cuidadores que quieran aprender a manejar a estos enfermos, bueno, ahí vamos a estar. Tenemos ponentes de excelente calidad. Entonces es el sábado 23 de septiembre, de 8 de la mañana a 13:30 horas. La entrada es libre, es gratuita, en la Univa. Sí, es en la Univa, en el Salón de Usos Múltiples. Y tenemos registro vía online. Okay. Está por concluir estos días, y entonces ya las personas que no se registraron pueden ir hasta que llenemos el cupo, ¿verdad? Así es. Así es. ¿Y dónde se pueden registrar todavía en línea? En Alzheimer, así como se escribe, ALZHEIMER, y terminación GDL de Guadalajara, alzheimergdl@hotmail.com. Muy bien, de nuevo voy a aprovechar que nos des tu teléfono, Víctor. Sí, en el 1581-3274. 1581-3274. Y bueno, pues vamos a seguir platicando acerca de esta enfermedad y los síntomas, los inicios, ¿sí? de deterioro cognitivo que nos llevan a esto, decíamos. Entonces, una persona que es incapaz de seguir la historia en un libro, o sea, lo lee y después de qué trató, como que se me olvidó. Una persona que la llevas al cine, le dices, oye, ¿qué te pareció la película? A ver, cuéntamela. O llega del cine y cuéntamela. O la viste en la televisión y ya no la puede narrar, ¿no? Olvidó la mayor parte de la historia. Ay, no me acuerdo de qué trató la película, pero estuvo muy buena. Entonces, una persona que es incapaz de dar instrucciones, una persona que tiene problemas para reconocer el nombre de objetos, que eso se conoce como agnosia. Entonces, me pasas eso que está ahí, el DC, la DC. Entonces, todos estos son síntomas de deterioro cognitivo que pueden conducir hacia una enfermedad de Alzheimer. O sea, que pierdas el concepto de una taza, un plato, taza. Iba a decir una cucaracha, una cuchara. No olvidar más bien las palabras correctas en una conversación. De repente tienes problemas esta palabra se me fue, ¿no? Incapaz de seguir el mapa para encontrar un domicilio nuevo. Es decir, esto es al principio,
voy a ir a un domicilio nuevo y te dan un mapa y pues te desorientas y no eres capaz de seguir ese domicilio nuevo, ni mucho menos decirle a algún chofer por dónde te lleve, ¿no? O sea, no puedes dar instrucciones. Cuando olvidas dónde dejaste el carro estacionado en un lugar es común. Ahora, no por una sola cosa de estas que estoy mencionando ya tienes Alzheimer, insisto. Varios de estos puntos nos marcan deterioro cognitivo y el deterioro cognitivo puede evolucionar o no hacia una enfermedad de Alzheimer. Entonces, bueno, olvidar el carro estacionado donde lo dejaste, sí. Y que sea repetitivo. Y que se empieza a acentuar cada vez más. Okay. Olvidar cuál es el camino conocido a tu casa. Este sí ya implica algo más. Si tú vives en tal colonia, todos los días te vas y de repente chispas, ¿por dónde es? Así momentos, eso te está marcando algo, ¿no? Olvidar también, por ejemplo, cómo regresar hacia un lugar donde que visitas frecuentemente, ¿no? Tu trabajo o casa de algún familiar, un hijo, etcétera. No tener forma de planear o organizar compras, por ejemplo, en un viaje. Te vas a ir tú a Chicago y de repente ya olvidas muchas cosas. Ay, ya está después, chispas. Pues olvidé en mi maleta, preparar mi maleta. Oye, y no hice reservación en el hotel. O sea, empiezas a tener problemas de cosas lógicas, básicas que ya debiste haber hecho o que alguna vez la hiciste, ¿no? También, por ejemplo, la incapacidad para anticipar cambios del clima. De repente salir ahorita cuando está el sol radiante con un abrigo, bueno, es normal porque se nubla de repente y llueve, ¿no? Pero no es normal salir con un abrigo de invierno, o sea, porque no estamos en invierno, estamos en verano, ¿no? O al revés, salir muy veraniego cuando está haciendo mucho frío, entonces sí, y tú dices, no lo siento, bueno, empiezas a confundir la ropa, empiezas a tener problemas al vestir. No pensar anticipadamente. ¿Qué implica esto? Bueno, aquí ya un problema de razonamiento. No estás anticipándote que si se pone en alto, pues el carro se va a arrancar y entonces la persona no reacciona y sufren muchos accidentes, por supuesto. También el tener problemas para hacer dos cosas al mismo tiempo. Esta es una de las primeras señales también de deterioro. Las personas que cocinan y a la vez platican por teléfono y a la vez están marcando un mensaje, etcétera, pues están en cierta forma a salvo, pero aquellos ya una persona con deterioro no puede hacer dos cosas simultáneas. O quema la sopa o le cuelga al amigo, ¿no? Pero es difícil que hagas dos cosas. Problemas en las finanzas, empiezas a firmar cosas que no, a superar tus saldos, a tener saldos rojos, a deudas en el banco, te empiezan a llamar porque ya tus finanzas empiezan a tener problemas. No poder organizar tus medicamentos, olvidas qué pastillas tomarte, a qué horas y entonces dejas de tomarte una medicina y te tomas doble, en fin, eso. Tu correo y tus papeles organizados, también problemas para hacer esto. Y no concentrarte en una tarea sin distracción, o sea, fácilmente te distraes. Y finalmente, por ejemplo, alguien como tú que cocinas y a su vez no puedes cocinar, trabajar y hablar al mismo tiempo. O sea, ya tienes tres cosas que normalmente tú desempeñabas y empiezas a ver que ya no puedes. Entonces, todas esas señales son un deterioro cognitivo, inicios de una demencia. El siguiente paso, ¿cuál es? Bueno, ya olvido las cosas más frecuentemente, ya se me olvida completamente el nombre de algunos objetos, me desoriento, empiezo a tener pérdida de juicio y razonamiento, cambios en el carácter, problemas en el sueño, cambios en la personalidad, me vuelvo irritable. Y empiezo a olvidar las cosas y de repente me desconecto como que, ay, ¿qué estoy haciendo aquí? Entonces ya ahí hablamos ya de una demencia incipiente que por supuesto va a avanzar en la segunda y tercera etapa de un Alzheimer. Cuando estamos hablando entonces de esta enfermedad, estas son las primeras señales que empieza a referir, pues yo creo que los familiares o el paciente alcanza a captar como para llegar contigo, oiga, se me hace que tengo Alzheimer. Mira, la mayoría hasta hoy te puedo decir que todos los que llegan diciéndome, se me hace que tengo Alzheimer, no lo tienen. O sea, sí, no lo tienen. Acabar pronto. Sí, la mayoría de ellos son cuadros depresivos porque la depresión te da un deterioro cognitivo o una pseudodemencia. La mayoría, entonces, el enfermo con Alzheimer, al contrario, lo niega. Él dice, no se me olvidan las cosas, no es cierto. No es. Ellos tratan de ocultar, se siente avergonzado, piensa que se está volviendo tonto o loco. Ellos han logrado descifrarme, describirme esta postura, esta emoción de decir, se vuelven ansiosos, están muy ansiosos porque notan que su cerebro ya no trabaja y se frustran porque ya no tienen el desempeño que anteriormente tenían.
Entonces aquí es muy importante porque los que ya lo pueden notar todo esto, pues es el enfermo cuando estamos en etapa de deterioro cognitivo, pero ya cuando es demencia ya lo notan los compañeros de trabajo, la familia. Oye, ¿no has notado como que está muy repetitivo? Eso nos lo ha dicho todos los días, como que firmó mal la hoja, como que no hizo bien las cosas. Sí, algo le pasa. En ese momento hay que llevarlo a una evaluación completa, cerebral, neurológica, neuropsicológica, para poder en ese momento incluso le podemos tomar una resonancia funcional, una resonancia cerebral funcional, que ahí podemos saber exactamente si hay una atrofia o no del cerebro que va a llegar a un Alzheimer. Hay marcadores en sangre, marcadores para la enfermedad que con años antes aparecen. Y hay muchas pruebas, es decir, hoy día el diagnóstico se puede hacer muchos años antes, lo cual cambias la vida de un enfermo con Alzheimer si a tiempo lo diagnosticas. Cuando estamos hablando de esta enfermedad de Alzheimer, ¿sirven de algo los exámenes de laboratorio? ¿Sirven de algo las pruebas de resonancia dinámica? ¿Sirven de algo las biopsias cerebrales? No sé, me quiero pensar como si me llega alguien y dice, yo tengo gastritis. Ah, bueno, te puedo hacer un estudio endoscópico y hacerte tu diagnóstico etiológico, ¿correcto? Ese es uno de los problemas diagnósticos que tenemos, Gilberto, porque la enfermedad de Alzheimer se diagnostica por exclusión. Y es decir, para poderte decir tienes un posible probable Alzheimer, yo tengo que haber excluido problemas en tiroides, en cerebro, tumorales, padecimientos metabólicos, padecimientos que causan confusión, trastornos de electrolitos, una infinidad de exámenes que no tienes idea. Y entonces es costoso. Hay que hacer resonancias magnéticas, como te decía, pueden ser funcionales o simples, pero son costosas. Y entonces las personas no siempre tienen todos los recursos. En un paciente adulto mayor, simplemente con un cuadro febril, pueden tener síndromes confusionales. Un paciente adulto mayor con una baja de sodio puede tener un síndrome confusional y yo confundirlo. Un paciente puede ser sano totalmente y simplemente tener una depresión y yo confundirla. Entonces se requiere excluir toda una gama de enfermedades para poder llegar al diagnóstico certero o más probablemente certero de una enfermedad de Alzheimer. Entonces sí, lo único que no se hace es la biopsia cerebral. Eso solo se hace en la autopsia. Pero hoy a nivel, sí, ya que te moriste, o sea, no, antes no, pero eso no se vale, ¿no? Pero los diagnósticos son fundamentales para llegar a la conclusión de la enfermedad. Me hiciste que me acordara de la diferencia entre el internista, el cirujano y el patólogo, ¿no? Que el cirujano sabe poco y cura mucho. El internista sabe mucho y cura poco. Y el patólogo todo lo sabe, pero demasiado tarde, ¿no? Ya que, ¿no? Vámonos al bisturizazo. Nuestra línea en internet, si nos quieres ver programas previos o nos quieres ver en vivo, www.radiomujer.com.mx. ¡Vámonos! Una buena salud es un deber para ti mismo. Sigamos escuchando Quiero Vivir en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos aquí de regreso en la recta final de tu programa Quiero Vivir, con un gran invitado, el doctor Víctor Villa Esteves. Recuerden que él es nuestro geriatra consultor ya desde hace muchos años. Y bueno, pues hoy con este tema tan interesante que dentro de la jerga de los chistes decía, ¿no? Que qué rico tener Alzheimer, ¿no? Por el placer de conocer todos los días gente, ¿no? Pero ya cuando Eso la que padeces, ¿eh? Papá, soy tu hijo. ¡Ay, mucho gusto, hijo! ¡Qué gusto!, ¿no? Así te van a hacer a ti, David, ¿eh? ¿Sí? Te van a decir papá, te van a decir tus hijos papá, vas a decir tú, ¡ay, qué gusto, hijo! ¡Qué gusto! Bueno, yo quisiera aprovechar estos momentos para recomendarles muchísimo al doctor Víctor Villa Esteves, un amigo ya de muchísimos años, que Dios me dio la oportunidad de conocerlo en distintas etapas de su vida y que hoy, bueno, pues ya muy metido en todo lo que es la geriatría y con este evento tan grande que haces cada año para mejorar lo que está alrededor del enfermo de Alzheimer, ¿no? Porque a lo mejor él pues ni cuenta se da, ¿no? Pero todo lo que es educar a las personas que están alrededor para que
den lo mejor de sí cuando tengan un paciente de estas condiciones, ¿no? Con este evento que a mí me gustaría que repitieras otra vez toda la información. Sí, Gilberto, gracias. En el año 2000 tuvimos la oportunidad de un grupo de familiares y tu servidor crear, formar, organizar lo que es conocida como la Fundación Alzheimer Guadalajara. A partir de entonces y desde entonces, cada primer miércoles de mes, nos reunimos en un grupo de apoyo y autoayuda para el enfermo con Alzheimer. Esto es un grupo altruista, no cobramos ningún centavo. Desde entonces, desde ese año. Por lo general la gente ahí en ese grupo de apoyo y autoayuda, que es aquí en Ciudad del Sol, les dura una hora cada mes, pero nos sirve para el desfogue, catarsis y demás de los problemas principales que aquejan al enfermo. Entonces ahí detectamos que la familia soporta el peso y dicen que el enfermo con Alzheimer sufre la enfermedad en el sentido personal, pero durante los primeros años luego olvida que realmente es su mundo y por tanto ya el sufrimiento no es para él, sino para la familia, quien es la que va a padecer esta enfermedad, el drama, el dramatismo. Me ha tocado ver muertes, me ha tocado ver divorcios, me ha tocado ver familias que se destruyen como un huracán por la enfermedad de Alzheimer. Y entonces tratamos de ayudar, poner un granito de arena, Gilberto, como médico, en apoyar a estas gentes en la capacitación, porque es lo más costoso cuidar a un enfermo de esta naturaleza. Y entonces que la familia entienda cómo lo podemos capacitar, que la podemos capacitar para que ahorre ese dinero y bueno, tengan mejor calidad de vida ambos. La solución no es llevarlo a un asilo, la solución no es desaparecer o quitar el problema, porque no la hay. El enfermo va a seguir con el padecimiento. La solución es capacitarte y poder comprender cómo manejar la calidad de vida de esos enfermos. Entonces, a raíz de ahí, ese grupo de apoyo y todo, cada año hacemos talleres para cuidadores, formamos personal para capacitado en talleres para cuidar a estos enfermos, y también en un momento el evento anual, el gran evento anual donde juntamos personas ponentes de calidad, como este año nos acompañarás tú, Gilberto, primero Dios, y por supuesto que también abordamos temas importantes del momento. Uno de los temas que vamos a abordar es la prevención que se dio hace un mes, como medidas principales de prevención para erradicar o prevenir o atrasar o incluso evitar, porque esto te quiero decir que en Europa ya el Alzheimer está estabilizado hacia abajo. Donde va hacia arriba es en los países no desarrollados, tercer mundo y latinoamericanos. Pero en Europa ya lograron estabilizar las cifras de Alzheimer. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, tienen una fórmula que son 9 pasos que vamos a platicar el día del evento, el sábado 23 de septiembre en la UNIVA, en el Salón de Usos Múltiples, evento gratuito para aquellas personas que quieran conocer cómo prevenir, qué puedo hacer yo desde joven, evitar que me dé una enfermedad. Si no me da a los 70 años, ya logré mucho. Si me da hasta los 90, perfecto. Y si no me da, bueno, pues qué mejor, ¿no? Pero dices, implica sacrificio. Como dices, tengo pacientes de 100 años con una memoria envidiable. Sí. Así es, así es. Sábado 23 de septiembre, de 8 de la mañana a la 1:30 de la tarde. De 8 a 1:30 en la UNIVA. En la UNIVA, Salón de Usos Múltiples. Salón de Usos Múltiples. Y ahí estará el doctor Gilberto con el nosotros. Tema de la risa. La risoterapia, que es importante porque la risa es uno de los mecanismos y de hecho uno de los puntos que sí te voy a mencionar ahorita que se tocó en el Congreso Mundial de Alzheimer en Londres este año, es que el aspecto emocional y el aspecto del manejo del estrés es fundamental en la prevención de los padecimientos demenciales. Entonces, el reírnos más y el socializar más reducen hasta un 30%, un solo día a la semana, fíjate, Gilberto, un solo día a la semana de socialización logró reducir cifras de 35% de la demencia. Entonces, es uno de los aspectos por los que quisimos invitarte y que sabemos que eres experto en el tema y que nos interesa mucho que abordemos. Excelente. Bueno, pues el tiempo corre muy deprisa. ¿Qué más nos tienes que informar el día de hoy, Víctor? Bueno, más que nada eso, lo del evento y que nos sigan llamando, nos sigan informando y reconocer estas señales que les dije, olvidos recientes,
problemas de desarrollar las actividades de la vida diaria, desorientación, trastornos en el carácter, trastornos en el sueño, como las primeras señales de la demencia, para que tengan mucho ojo y vayan de inmediato a recibir atención médica. Reiterar de nuevo que los familiares deben de conocer a sus papás o a sus abuelos en todo lo que hacen cotidiano para poder detectar estas pequeñas señales. Así es. Si no conozco a mi familia y no sé realmente, incluso yo les digo, tienen que llevar un registro, porque también muchas veces llegan, es que olvidó ponerle sal a la comida, por ejemplo, ¿no? Bueno, una cosa es ocasional. ¿Cuántas veces sucedió esta semana? No, una vez no, eso no es una demencia. No, es todos los días, es 3 veces al día, es 2 veces al día. Ah, caray, eso ya nos llama la atención. Son olvidos repetitivos frecuentes. Por eso es importante, si llevas un diario de los eventos que se van dando, nos va marcando una pauta si va en progreso, como la guía esta del huracán famoso, ¿no? O sea, ese progreso, por dónde va y por dónde va a pasar. Así los médicos necesitamos esos registros que la familia nos da, esa información es muy importante. Una duda que tengo, doctor Víctor Villa Esteves, acerca de esta enfermedad del Alzheimer, cuando empiezan algún evento muy traumático puede precipitar más, como por así decirlo, se me murió mi esposa y yo ya tengo señales de Alzheimer, ¿eso puede precipitar? Así es, lo precipita, no lo causa, es como el diabético, Gilberto, que tú sabes que dicen, me hice diabético por un susto. No, tú ya eres prediabético y bueno, a raíz de ahí el cortisol, etcétera, te elevó la glucosa. Es igual, aquí tú ya eres pre-Alzheimer, ya tienes un cierto daño y los eventos de depresión, muerte, secuestros, violencia, están ocasionando problemas de esta naturaleza. Cuando nosotros estamos hablando de esta enfermedad de Alzheimer, ¿qué nos espera en el futuro? ¿Qué debemos nosotros como México, como país tercermundista, país en vías de desarrollo, que dentro del concierto de naciones presumimos que no estamos tan mal como otros países? ¿Ves tu progreso? No, en Alzheimer estamos peor que en pañales, ¿no? Si en los viejos apenas estamos empezando a trabajar con ellos, en Alzheimer estamos muy atrasados. Entonces aquí, por ese punto, el panorama en las políticas públicas todavía falta mucho por trabajar. A nivel de la enfermedad en sí, de la curación, hay muchos medicamentos, es una cantidad muy importante de medicamentos novedosos que nos pueden hablar de la curación en breve. Entonces yo sí creo que en los próximos 5 años vamos a tener algo más novedoso, pero la enfermedad va a ser difícil de erradicar. Cuando estamos hablando de esta plasticidad cerebral, de esta forma tan compleja que es nuestro cerebro, algunos medicamentos que toman los pacientes, no sé si son hipertensos, diabéticos, el colesterol, y que de pronto toman una farmacopea, ¿contribuye, aliviana? A ver, platícanos, cuando tienes enfermedades concomitantes. Sí, cualquier medicamento, sobre todo los sedantes, ansiolíticos, medicamentos que actúan en el sistema nervioso central, que tenga el potencial de causar confusión mental, va a crear un avance en la enfermedad. Por eso es importante hacer un filtro y no dar medicamentos que puedan lesionar el cerebro, ¿no? Los sedantes al mínimo, etcétera. Que no contribuyan a esto. Las estatinas, de hecho, están en la prevención, medicamentos para la diabetes ayudan, en fin, hay otros que ayudan y hay otros que no. Aquí lo importante es descubrir qué está tomando la persona y, bueno, hacer un filtrado de los mejores medicamentos. Y que estas enfermedades concomitantes, la persona tiene que hacerse responsable porque pueden contribuir a un deterioro más acelerado. Los diabéticos sufren más Alzheimer, entonces si tú no te controlas tu azúcar, vas a avanzar. Si tú eres hipertenso y no controlas tu presión, vas a tener una demencia vascular. Entonces, por supuesto, dislipidemias, problemas de tiroides, van a avanzar, van a sumarse a una demencia degenerativa y nos hacen una demencia mixta, la cual evoluciona rápido y te lleva una calidad de vida espantosa. Entonces hay que prevenir, Gilberto, en esta enfermedad hay que prevenir, y los jóvenes quitar los hábitos nocivos, una buena dieta, ejercicio saludable, ejercicio mental, el aprendizaje, el estudio es la mejor forma de evitar un Alzheimer. Sábado 23 de septiembre. De 8 de la mañana a 1:30 de la tarde, Salón de Usos Múltiples en la UNIVA. En la UNIVA. ¿Tu teléfono, Víctor? 1581-3274. 15 81 32 74. Lo mejor, Víctor. Muchas gracias por acompañarnos.
El tiempo se nos fue rapidísimo, no me queda más que decir gracias. Ahí estuvo David y Toño en los controles, Karen en la producción, Valeria en el teléfono y un servidor Gilberto aquí en la conducción. Recuerda, si tu médico te prohíbe el café o el chile, no hay evidencia científica de que hace daño. Hay limitaciones, que es diferente. Pero si tu médico no cree en Dios, te pregunto, ¿qué estás haciendo ahí? Cambia de médico. Yo soy Gilberto Priego. Nos escuchamos el día de mañana. Quédate con toda la programación de Radio Mujer. A continuación, Mundo Mujer. Que Dios te bendiga.